Es decir, los estudios van indicando con gran solidez que existe una relación entre lo que pasó en los primeros pasos de la vida en la Tierra y lo que pasó en Marte. Lo que pasó allí y lo que pasó aquí. Vale. Si aquí hubo océanos, pues allí también. Allí pudo también haberlo hecho. Allí también se pudo desarrollar algo de vida, según está exponiendo la ciencia. Eso en su momento, pero eso es extrañísimo, porque en verano la temperatura máxima es de 0 grados. Y en invierno la temperatura baja demasiado. Muy por debajo de esa temperatura, muchos grados. Bueno, muchísimo, muy por debajo, muchos grados bajo cero. Y como decía, los carbonatos son demasiado bajos como para mantener el agua líquida. Todo esto significa que allí existió un mar donde no pudo existir un mar, y hoy día no existe dióxido de carbono donde antes sí lo hubo y debería de haberlo. Esto que estoy diciendo significa que hay algo que no encaja en la ecuación de Marte, que es Marte un planeta imposible, porque sí hubo un mar y no debería de haberlo habido. Esto significa básicamente que alguien tuvo que calentar el planeta de forma artificial. La clave está en su atmósfera. Era y es de CO2, pero hoy hay muchísimo menos que entonces, y o escapó o algo lo captó, y eso evidentemente es imposible, a no ser que algo artificial lo captara, algo que por supuesto la ciencia es difícil que acepte, por supuesto. Se alimentaba esa pirámide pentagonal o esa civilización de ese CO2 del planeta, y por eso a día de hoy no podemos encontrarlo. Servía parte de esa ciudad para terraformar el planeta. El CO2 puede utilizarse como combustible, y resulta que además, como bien es sabido, el CO2 actúa como efecto invernadero, es decir, mediante procesos químicos es capaz de producir calor en su descomposición. Marte hace 3.500 millones de años fue un planeta precioso cubierto por un océano colosal, impresionante. Solo faltaría Kevin Costner ahí con su catamarán haciendo el ganso por allí, ¿no? Y según un estudio del Nature Geoscience del año 2010, de un grupo de investigadores de la Universidad de Colorado, pues estos señores también estuvieron estudiando la distribución de sedimentos, de deltas y de valles de ríos de Marte, y comprobaron igualmente la existencia de costas, desembocaduras de antiguas redes fluviales y de todo un nivel de agua uniforme en todo el planeta. Algo debió calentarlo para estar tan acuoso. ¿Y cómo? La ciencia duda, pero el dióxido de carbono y su propia atmósfera no debería de haberlo hecho sin ayuda externa. ¿Quién calentó el planeta? Es un misterio, porque además es que hoy no queda. Ese es el problema. Y no existe ninguna razón natural para que eso pase, excepto que alguien lo hubiera consumido. Y se hubiera generado además estados de equilibrio y desequilibrio, y se hubieran generado un efecto invernadero durante millones de años, lo suficientemente sólido como para mantener el planeta caliente hasta llegar a un punto en el que ya no se pudiese vivir allí y el equilibrio se rompiera. ¿No hubiera habido oxígeno? Pues no hubiera habido aire, porque allí no habría nitrógeno, pero sí habría agua y costas por la presencia de hidrógeno. Alguien que evidentemente, alguien que tuvo que estar allí hace 3.500 millones de años en adelante, durante millones y millones de años, manteniendo el planeta caliente y sosteniendo todo un efecto invernadero, pero a la vez consumiendo poco a poco el dióxido de carbono, tuvo que estar allí. Y es posible que las ciudades que estamos viendo y esas ruinas fueron pues emisores y consumidores de ese CO2 que
finalmente pues estuvo en equilibrio y hubo un momento en donde pues ya no pudo estar en equilibrio y entonces pues Marte se convirtió en un planeta, podríamos decir, inservible. Aún así, como decíamos, bueno, pues ese plan, como decía, pues era un plan que tenía fecha de caducidad y había que bajar aquí tarde o temprano a este planeta que se iba a acabar convirtiendo en habitable, pues poco a poco, también tarde o temprano. ¿Sería posible que los Nommo hubiesen llegado primero al planeta rojo y lo hubiesen usado construyendo allí su primera base hace 3.500 millones de años, a la espera de que el nuestro prosperase? Millones de años después, que hubiesen construido todo su complejo, que hubiesen tenido toda una cultura, toda una serie de conflictos con facciones diferentes, todo lo que sería una variación con diferentes formas de pensar al respecto de hacer unas cosas u otras, como nosotros, y que las construcciones de esos complejos hubiesen agotado los recursos de ese planeta, recursos diferentes pero recursos al fin y al cabo, hasta hacerlo directamente inútil después de batallar y construir las maravillas de Cydonia que, bueno, pues finalmente consumirían todo el CO2 de Marte durante millones de años. Desde luego, ahora la atmósfera del planeta es tenue, pero existen pruebas de que en el pasado tuvo que ser muchísimo mayor. Evidentemente es posible que se podría formular la hipótesis de que lo que nos encontramos ahora es resultado de que, bueno, pues lo que nos estamos encontrando es lo que otros hicieron allí en el pasado. Esto es evidente, acción-reacción. Hablamos de un mundo acuático en su momento, en un punto de la historia en el que la vida en la Tierra comenzaba a producirse y la infernal Tierra quizá podría empezar a hacerse habitable y mientras tanto nos encontramos unas construcciones matemáticas idénticas a las nuestras que pudieron consumir los recursos de todo un planeta, terraformarlo, aquaformarlo. Si son los famosos Nommo de los Dogones, Nommoformarlo. Por cierto, los Nommo que son idénticos al dios Oannes, que tantas veces ha aparecido en la mitología y que tiene su propia historia, por cierto. Y antes de constituirse como los mejores ingenieros de nuestra historia, pues finalmente habrían tenido pues sus propios conflictos. Eran exploradores. Desde luego desaparecieron sin dejar rastro de allí, y con ello su saber, y de aquí, y con ello su saber. Quizás solo sean protagonistas de una gran historia en la que solo quieren establecerse en un mundo, vivir allí, dejar su simiente y llamar después a casa para informar, pero su naturaleza violenta se lo impide. El científico John Brandenburg siempre ha presentado datos de toda una historia por parte de dos facciones históricas. Realmente es toda una investigación histórica de dos facciones históricas dentro del planeta rojo, los de Cydonia Mensae y los de Galaxias Chaos, al noroeste de los lugares de aterrizaje del Opportunity y del Curiosity, que presentan altos índices de radiación similares a los que se dan en las bombas nucleares que se han lanzado en la Tierra por parte del gobierno de los Estados Unidos, niveles que no se corresponden con caídas de meteoritos o movimientos de Tierra. Y es que, bueno, pues lo que existe allí son dos zonas de altísima radiación que solo pueden corresponderse a lanzamientos de bombas nucleares cuya radiactividad aún perdura desde hace millones de años. Y son dos zonas bien diferenciadas que muchos autores atribuyen a dos facciones que habrían vivido un auténtico conflicto. La hipótesis sería que en Marte sus habitantes, mejor dicho, sus visitantes, los que viajaron y se establecieron y batallaron allí, y los que estuvieron después aquí y que muchos los han identificado como
con los atlantes del sabio griego Platón construyendo los mismos conglomerados piramidales que honran a las matemáticas, tuvieron los mismos problemas y conflictos morales y de supervivencia que nosotros, y los solucionaron con, bueno, pues los solucionaron con uno de los lenguajes más antiguos del cosmos que existen, por lo que se ve, la ultraviolencia. Aquí también en forma de bombas atómicas, de lo más fuerte que debe de haber en el universo. Sobrevivieron, vivieron, vinieron y nos abandonaron a nuestra suerte. Apenas sabemos algo de toda la sabiduría concentrada de lo que hay aquí en nuestro complejo de Gizeh, y algún día sabremos lo que hay en la pirámide pentagonal de Marte cuando bajemos allí a lo que sería pues todo ese complejo destruido por el tiempo, la guerra y el viento, y estoy seguro que dentro de un tiempo sabremos por qué estos genios constructores de las pirámides de allí y de aquí tenían esa obsesión por no perderse en la negrura del universo al querer siempre apuntar a la capital de la galaxia, Sirio, y a los planetas de sus 3 estrellas de Orión. Yo creo que era su hogar, es lo que habría hecho yo, desde luego. Quizá algún día seamos nosotros los que viajemos para allá y seamos nosotros los que seamos los extraterrestres y nos encontremos con que se partan de risa de nosotros, los que se rían de nosotros al contarles que nuestra ciencia nos ha llevado allí con una navecilla rudimentaria hecha con tecnología láser, porque hace 3.500 millones de años pues sus antepasados ya estuvieron en nuestro Marte haciendo las pirámides que conocemos. Es posible que ellos hayan colonizado millones y millones de mundos. Es maravilloso soñar. Seguramente, pues, hayan pasado tantísimas cosas que no sepamos y sea tan maravilloso, pues, saberlo algún día. Quizá algún día seamos nosotros los que podamos viajar a Marte. En 2030 hay planificada una primera misión de la NASA, ya pues entre capital público y capital privado, y podamos preguntarles realmente, quizá algún día podamos viajar realmente a Sirio y podamos realmente preguntar para qué servían esas pirámides octogonales y pentagonales de Marte y la nuestra realmente, ¿no? Realmente la que tenemos en Egipto. Yo mantengo la esperanza de que algún día nazca otro Nikola Tesla en el futuro que lo aclare, porque estoy seguro de que él, todo lo que hemos disfrutado en este videoprograma, pues lo lleve al infinito. Os doy las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en este videoprograma y bueno, pues creo que sois los mejores espectadores que se pueden tener y nada, pues espero teneros en el siguiente programa, que creo que nos vamos a ir a la luna y creo que va a ser un programa fascinante. Y nada, bueno, pues muchísimas gracias de todo corazón y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.